Con lo que terminó la mesa anterior. Estas instituciones normadas que dejan de visualizar justamente otras formas relacionales. Pero eso no quiere decir que esas formas no estén. Están emergiendo, están apareciendo, a veces dicen están en los márgenes. Y esas formas, esas otras formas no institucionales, tienen sin lugar a duda un potencial relacional enorme. Entonces nuestro trabajo va a situarse en enfatizar en esta cuestión de los potenciales relacionales que no están institucionalizados. Si bien es cierto, las referencias de mando y sumisión que se sitúan en las relaciones institucionalizadas, que van desde la familia, como lo planteaba la doctora hace rato, el matrimonio, la relación con los hijos, incluso nosotros planteamos la de los hijos con los animales, o sea, y se va repitiendo ese estado de jefería, ¿no? que nosotros situamos así. Nosotros no vamos a abordar este trabajo desde los binomios, no nos interesa hablar de estas dualidades hombre-mujer, homosexual, heterosexual, anormal, normal, anormal. Entonces no vamos a partir justamente de estas dualidades porque existen, digamos, en nuestro tiempo, existen teorías, epistemologías que van a cuestionar esas formas de relación duales que sin lugar a dudas son institucionales también. Y entonces que dejarían fuera todas esas otras formas que vienen de las prácticas sexuales y entendiendo que lo sexual no está exclusivamente situado en la genitalidad, en la reproducción, sino en el uso de las relaciones, en el uso práctico de las posiciones de género, en las implicaciones sociales y culturales que van a establecer esas formas de relación, hasta incluso llegar a abolir leyes. Pensemos en el movimiento de los homosexuales en los años 70 como es lo que va a resignificar incluso la escritura del DSM. Salen de la situación patológica. Si no podemos seguir hablando de la homosexualidad o lo trans desde las posiciones normal, como también la ley del aborto se logra no por los médicos, no por los psicólogos, no por las instituciones, sino por el movimiento feminista. Digamos, bueno, Morelia, Michoacán, acabamos de tener la legislación a favor del aborto. Y entonces, en ese sentido, podemos ir localizando grandes logros que no vienen de esas formas institucionalizadas de relación, ¿no? Menciono estos dos ejemplos que son muy importantes y que van a estar o que van a ser retomados, porque no es que sea antes o después, por los estudios culturales, por los estudios queers, por los Gays and Lesbian Studies, en donde van a tener como referente epistemológico, teórico y epistemológico a la literatura y al psicoanálisis. Sí, Leo Bersani va a ser el gran lector de Freud y los psicoanalistas están perdidos hablando todavía del Edipo, de las relaciones institucionalizadas, otra vez. Entonces,
nosotros, bueno, partimos de nuestra teoría, es el psicoanálisis, pero no podemos dejar fuera estas lecturas que los estudios culturales están haciendo del psicoanálisis. Thomas Kuhn va a resaltar el carácter fundamental e histórico, discontinuo y social de la ciencia. Y él va a hablar de paradigmas, justamente. No va a hablar de desarrollo, va a hablar de paradigmas. Y entonces la ciencia, para Kuhn, tiene que ver con lo histórico, tiene que ver con las subjetividades. Si Kuhn no va a dejar fuera justamente las subjetividades. Y los estudios culturales, pues tampoco. Van a estar, digamos, premiando la actividad del pensamiento, la actividad conceptual. Y bueno, hay varias pensadoras: Donna Haraway, Judith Butler, Spivak, Preciado, y podríamos ahí situar. Entonces, a nosotros, desde esta práctica que hacemos, como en estas epistemologías, situamos la práctica narrativa como eje, digamos, fundamental. El punto de vista de lo que se ha conocido como las marginalidades, las minorías sexuales, culturales, religiosas, de género, y el derecho a decir y a escuchar la verdad, no de quien escucha, sino de quien habla. Y como último momento, esto que sucede produce conceptualidades y produce acciones y produce políticas también. Entonces, partimos justamente de considerar el lenguaje, de los signos, los códigos ficcionalizantes, y no nos situamos desde esta cuestión de naturaleza, sino de materialidad. Lo que hacemos con esto, ¿qué es lo que hacemos? Es una metodología que en psicoanálisis se llama grupos operativos y que son introducidos por un psiquiatra psicoanalista llamado Bion, que trabajaba con los soldados que venían de la guerra y trabajaba con la herramienta del psicoanálisis, pero eran muchos y había que inventar una forma. Podemos situarlo a él, pero también podríamos situar a Franco Basaglia con el movimiento antipsiquiátrico. Y en América Latina, los grupos operativos van a tener un lugar importante. Quizás se deba también a que nuestras culturas son comunitarias. A mí me ha tocado trabajar en comunidades con este paradigma de los grupos operativos y es muy, muy rico. Y como les decía, también en la universidad lo hemos hecho. ¿Y por qué les introduje esta parte? Porque los temas que hemos abordado tienen que ver con la sexualidad. En los grupos operativos hay un pretexto que se utiliza y en la universidad pues es un potencial, porque los chavos vienen a aprender teorías, vienen a aprender conceptos, pero también vienen a cuestionarlos y vienen a construir subjetividades. Y entonces lo que hacemos, un poco, tenemos 5 minutos y Lupita nos va a platicar un poquito de esa experiencia que ella ha tenido formándose en los grupos operativos. Bueno, pues va un poco por acá, ¿no? Explicar y
lugar a cómo es ser atravesado por un trabajo de grupo desde esta perspectiva. En primer lugar, son grupos donde se les convoca a las personas que tengan alguna afinidad con el tema. Y la verdad es que son grupos que tienen muchísima apertura a hablar de aquello que no se puede hablar institucionalmente durante las aulas, o que incluso se les nombra, pero nada más, o sea, no puede haber ningún otro tipo de efectos. Y los grupos operativos es precisamente puntos de encuentros, donde no solamente tiene que ver con algo individual, sino que tiene que ver con algo desde la colectividad. Y cómo es que desde esas colectividades podemos proponer nuevas formas de encontrarnos y relacionarnos con los otros, principalmente con los no ejercicios de violencia. Porque muchos de esos grupos operativos en sí permiten a uno pues, encontrar los ejercicios de violencia, no solamente desde cómo nos nombran, cómo nombramos, cómo nos encontramos en los espacios institucionales y cuáles son los efectos que precisamente eso que nombraba la maestra Alejandra, de las relaciones con ejercicios, con jerarquías, con poder, van dejando en cada uno de nosotros y cómo esos efectos tienen no solamente efectos en nosotros, sino efectos también en los demás. Y los textos que, digamos, que se leen como pretexto, les decía hace ratito, es lo que elige la persona que coordina y el escucha observador. Lo que suceda con esos textos ya no es, digamos, no está en no está en las manos del coordinador, no está en las manos del escucha observador. Es un trabajo que sucede en 3 momentos, está un poco ahí: el momento de mirar, el tiempo de comprender y el momento de concluir. Y estos 3 momentos se repiten, digamos, siempre en cada sesión, en donde lo que se recupera son significantes que van a surgir en el grupo, significantes que una vez que son dichos, escuchados, anotados por el escucha observador, llega un momento en donde este escucha observador participa y lee esos significantes encontrados, y es un momento, digamos, de comprender. La última palabra siempre la van a tener los participantes del grupo. Por eso, después de ese momento de comprender, viene, digamos, el momento de concluir, que yo también la tengo que concluir, y se cierra hasta la siguiente sesión. Y pueden ser 5 sesiones o pueden ser más. Puede ser un grupo abierto o puede ser un grupo cerrado. Y bueno, es un poco lo que hemos hecho. Hemos trabajado con varios temas, desde las maternidades en la universidad, la sexualidad, ahorita hay uno que es de violencia de género. Y entonces, bueno, lo interesante es que se produce un espacio en donde se habla justamente de aquello que en los espacios institucionalizados, pues no, es muy difícil que eso suceda. Y eso es un poco